Gloria a Dios. La gloria sea para nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos. Ahí están sus lentes. Vamos al libro del Nehemías. Nehemías capítulo 6. Ahí vamos a meditar esta noche. Es uno de los libros históricos. Libro de Nehemías, allá adelante de Crónicas. Está Esdras y después Nehemías. Capítulo 6 de Nehemías. Ahí vamos a meditar un momento. Cuando usted lo tenga, se me pone el pie y me regala fuerte amén. Antes de Esther. No, Nehemías. Nehemías 6. Vamos a leer del 1 al 4 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 6 de Nehemías. Vamos a hablar acerca de las maquinaciones de los adversarios. Cómo el adversario, cómo el enemigo quiere destruir la obra de Dios. De eso vamos a hablar. Sabemos que Nehemías era un hombre de Dios. Amén, sí, amén. Y él estuvo siempre orando porque Dios le proveyera el tiempo y materialmente materiales para la reconstrucción de Jerusalén, ya que Jerusalén estaba destruida cuando ellos regresaron del cautiverio. Capítulo 6 de Nehemías. Maquinaciones de los adversarios. Y leemos del 1 al 4 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Inclinemos nuestro rostro. Pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos delante de usted, agradecidos, Señor, esta tarde para que sea usted el que hable en nuestra vida, bendito Señor. Le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bien, vamos a hablar acerca de cómo Nehemías es uno de los judíos que vino de la deportación después de que ya Dios los había esparcido, ¿verdad? Que los había llevado cautivos. Luego Nehemías y Esdras eran judíos y ellos amaban la obra de Dios y veían con gran tristeza y aflicción cómo su tierra, su casa o la casa de Dios estaba destruida, Jerusalén, porque recordémonos que fue destruida, porque así es la promesa que Dios les dio, ¿verdad? De que su casa que estaba llena del poder del Espíritu Santo, cuando ellos eran obedientes, cuando edificaron ese templo. Ahora cuando ellos desobedecieron, Dios les dijo de que esa casa quedaría desolada, quedaría destruida. Así que ahora que fue destruida por la desobediencia, porque su pueblo se fue detrás de los ídolos, Nabucodonosor es el instrumento que Dios utilizó
para llevárselos cautivos. cautivo. Y así estuvieron por más de 70 años lejos de su tierra. Así que ahora que ya regresaron, porque así era la profecía de que ellos iban a regresar un día, que Dios los iba a reunir, ahora viene Nehemías y está al servicio del rey. Eso está ahí en el capítulo 1. Si ustedes tengan tiempo, pueden leer el libro ahí en el capítulo 2 dice que es Artajerjes, que envía a Nehemías a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él le clama y dice que Artajerjes es el rey y Nehemías dice que es un copero. Eso lo dice ahí en el versículo 11 del capítulo 1. Si ustedes leen ahí, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, dice, buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahí está que él era copero, y ya en el 2 empieza a narrar de cómo el rey lo vio decaído de su semblante y le dio permiso para poder ir a la reconstrucción de Jerusalén. Y empezó a hacer los muros, y la oposición siempre estaba ahí. Ahí en el 2:11 dice, ¿verdad?, que Nehemías anima al pueblo, dice, a reedificar los muros de Jerusalén. Hizo varias reformas, ahí está todo eso, pero en el capítulo 6 ahora habla de cómo ya avanzó y está por terminar, dice, la reconstrucción de Jerusalén. Y cuando ya está trabajando para finalizar la obra, aparecen de nuevo los enemigos, porque los enemigos ahí estaban, todo este tiempo se han estado oponiendo. Por eso que ahí en el capítulo 4 habla de cómo ellos tienen que tener precaución contra los enemigos. Eso es lo que dice el capítulo 4. ¿Por qué? Porque dice de que los judíos, dice de que no los dejaban trabajar, porque no querían que la obra de Dios siguiera. Y como esa era la obra de Dios, tenía que seguir, no iba a parar, porque Nehemías era un hombre de Dios y Dios lo estaba respaldando. Entonces él comenzó a reconstruir la ciudad de Jerusalén, a hacer los muros, y ya en el capítulo 6 dijimos de que solo le faltan las puertas. Eso es lo que dice. Leamos el versículo 1, decimos ahí, y dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta. Ahí está, ¿verdad? De que dice que ya había cerrado todos los huecos. Eso es lo que es un portillo, un falso, una entrada para entrar. Cuando alguien cerca con alambre de púas deja un portillo, vaya, aquí vamos a entrar, este es el falso, y ahí lo abren y entran. Entonces dice aquí que ya no había entrada, y esa entrada era para ¿quién? Los enemigos. Ellos estaban contentos porque ahí podían entrar, ellos podían entrar y hacer lo que ellos querían. Pero ya estando cerrado, y dice que no había ninguna entrada, todos los portillos estaban cerrados, dice ahí, ¿verdad? No quedaba ninguno, aunque faltaba poner las hojas de las puertas, dice ahí, es lo último que dice, y estaban los enemigos, dice. Por eso es que dice ahí, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, ¿qué oyeron? Que yo había edificado el muro. No les gustó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tenían de menos. Porque ellos querían destruirlo. Ellos no querían que la obra de estos judíos que no existían ya porque habían sido deportados, ya no la siguieran. Entonces ellos estaban felices porque ahora ¿quién estaba reinando? El enemigo. Porque estos hombres son usados o son instrumentos del enemigo. Esto que dice aquí, Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe. Sanbalat era el rey de Siria o de Samaria. Y este otro, Tobías, era ayudante de ellos dos, ¿verdad? De Gesem el árabe, que era el de Arabia. Gesem era un árabe, que también estaba contento porque ya Jerusalén no existía, ese pueblo ya no existía, ellos le tenían miedo.
Y por eso trataban de despistarlos, de detenerlos, para que no siguieran la obra. Y por eso es que allí les decía de que le habían estado tendiendo un montón de trampas entre ellos, diciéndoles de que ellos, ese muro que estaban haciendo, que se les iba a caer con una zorra que se parara ahí. Todo eso lo dice ahí en la historia, desde el versículo 1. Y ahora que ya vieron que casi está terminada la obra, ahora llevan de nuevo otro plan. Y es que el enemigo así es en su vida y en la vida de todos. Siempre tiene un plan para detener la obra de Dios, para que usted y yo ya no sigamos avanzando. Y eso es lo que está pasando aquí con Nehemías, que dice que estos hombres, Sanballat, Tobías y Gesén el árabe, ellos eran los reyes que gobernaban toda esa tierra, y ahora ya no les gustó que Jerusalén les puso muros. En Jerusalén Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. Y entonces ellos están enojados, pero hagamos algo. Y como les digo, el enemigo siempre les dice, tratemos de detenerlos. Si no los detenemos, estos van a seguir. Entonces, como ellos quieren seguir, viene Nehemías, y Nehemías está en lo que está. Nehemías está bien centrado en la obra de Dios, que no le va a hacer caso. Por eso usted y yo igual no le vamos a hacer caso a él. ¿Por qué? Porque él quiere detenernos. Él quiere detener esa obra. Y toda la vida ha sido así. Incluso a Cristo lo quiso detener, ¿verdad? Pero no pudo. Sigamos ahí, en el versículo 2. Dice: Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de On. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ahí está el plan. Como eran enemigos, habían pensado siempre hacerle mal. ¿Por qué? Porque no querían que la obra siguiera. Querían que se detuviera. Así es que aquí Nehemías es un hombre que está firme. Tiene una gran convicción de que él está para servir a Dios. Y usted y yo tenemos que tener esa convicción que Nehemías tuvo, de poder estar firme y que ninguna acechanza del enemigo, cualquier mentira, cualquier chambre, no lo va a hacer nada para detener, porque no vamos a caer en esa trampa. Así que dice ahí, Sanballat y Gesén le mandaron, dice, a decir, reunámonos. ¿Y cuál era el plan? Exacto, el plan que tenían era que él abandonara la obra, que dejara tirada la construcción de Jerusalén o de los muros. Y entonces ellos siguen ahí tratando de detener la obra. Pero lo que querían es hacerle un mal. Versículo 3. Ahí dice, y les envié mensajeros, dice, diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Ahí está. ¿Qué es lo que está diciendo el enemigo? Que lo que estás haciendo no es importante. Pero yo digo de que no quiero. Venite conmigo. Vamos a reunirnos, vamos a bailar, vamos a hacer un montón de cosas que el mundo quiere que haga. Y entonces él le dijeron, dice que 4 veces, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Ahí en el 4, si ustedes ven, dice, y enviaron a mí, dice, con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Ahí está, ¿qué es lo que debe responder usted todo el tiempo? Estar firme en lo que está diciendo. No tiene que estar cambiando una cosa y otra, ¿verdad? Que unas veces vamos a dar una respuesta, después otra. Eso es como el proverbio que dice, ¿verdad? Que el hombre inconstante es de doble ánimo. Una cosa, o una vez dice una cosa y hoy dice otra. Entonces, por eso es que les digo yo que es necesario afirmarnos en la fe. Amén. Para no estar cambiando. Que nuestra mente no esté cambiando. ¿Por qué? Porque cuando usted cambia, logra el objetivo del enemigo. Amén.
Y eso es lo que Él quiere Sí, detener. amén. El plan del enemigo se logra cuando usted lo detiene. Pero como nosotros no nos vamos a detener porque alguien nos diga algo, porque nosotros, quien nos manda, Dios. Amén. Y si Él nos ha dado esta obra para que la sigamos, la vamos a seguir. Sí, amén. Eso es lo que Nehemías estaba haciendo. Él sabía de que Dios lo estaba respaldando. ¿Por qué? Porque todo se le dio. El rey le dio permiso que se fuera, casi le dijo que como 6 meses iba a estar. Y la obra dice ahí que la terminó en 52 días. No se estuvo los 6 meses. ¿Pero por qué? Dice que los enemigos estaban asediándolo y por eso ellos se apuraron. ¿Por qué? Dice que unos en el día andaban de vigilantes todos porque los habían amenazado que iban a llegar a destruir Jerusalén, a botar esos muros. Y dice que ellos en el día estaban trabajando, de albañiles, de lo que sea, cargando el material y todo. Y en la noche dice que todos estaban vigilando. Toda la familia, dice. Se turnaban, se organizaron bien. Por eso es que si ustedes leen, ahí hay un capítulo donde habla de que en el capítulo 3, si ustedes leen ahí el título, dice reparto del trabajo de la reedificación. ¿Qué es lo que hacen? Se reparten el trabajo, se coordinan bien, planifican. Y es que eso es lo que tiene que hacer usted y yo en esta vida. Planificar tanto nuestras cosas materiales como espirituales. Amén. O sea, no vamos a dejar de lado a Dios. ¿Por qué? Por las cosas materiales. Por las materiales. Y así lo dejamos. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cuánto le damos de porcentaje a Dios y cuánto le damos de porcentaje a las cosas materiales. Materiales uno de porcentaje. Ajá, se nos va el tiempo con las cosas materiales. Pero con las de Dios Pero nada, cuando nada, viene el tiempo de Dios, no queremos. Dale, nada, ¿Por qué? Hay desánimo, hay cansancio. Estos hombres estaban cansados. ¿Por qué? Porque dice que no dormían. Porque en el día trabajaban como albañiles y en la noche vigilaban. Y dice de que antes le quedaba tiempo para cambiarse, para bañarse. Pero no les importó. ¿Por qué? Porque amaban la obra de Dios, amaban su tierra, Jerusalén. Por eso es que usted y yo, si amamos la obra de Dios, no nos vamos a detener. Amén. ¿Por qué? Porque no es de nosotros la obra. Y quien la va a seguir es Dios. Amén. Entonces, por eso es que aquí dice que aquí estos hombres lo rogaron: venite, vamos a relajarlo, no estés muy cansado ahí. Mira cómo te cansás, cómo te fundís. Da descansar, venite con nosotros. Vamos, tomémonos un café y nos ponemos a hablar. Pero querían despistarlo, querían detenerlo, querían que él no se concentrara en la obra de Dios, en lo que estaba haciendo. Pero si ustedes leen ahí, eso dice, ¿verdad? Que él no les hizo caso, que para él era más importante la obra de Dios. ¿Por qué? Porque esa obra tiene que seguir caminando. No tiene que detenerse. ¿Por qué? Porque Dios aún vive y guía esa obra. Entonces, eso es lo que él estaba seguro, y por eso es que dice que yo estoy trabajando en una gran obra, dice. Eso es lo que dice ahí en el trepa. Y dice que yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Ahí está, ¿verdad? A mí me importa más la obra que ir a pregar, que ir al mundo. Que lo que me están diciendo que vaya, que me están invitando, vamos a tal lado. Pero y yo la obra la voy a dejar tirar. Eso es lo que les digo. Yo no puedo ir y dejar la obra. Es que si hemos adquirido un compromiso con Dios, tenemos que cumplir. Y él tenía esa convicción y esa seguridad de que el compromiso no era con el hombre, sino con Dios. Y esa obra él se la había encargado. Y dijo: y yo voy a dejar la obra tirada solo por ir con ustedes. No se puede. Si estamos firmes en lo que hemos creído, vamos a seguir luchando. Amén. Eso es lo que él les decía. Yo voy a seguir, aunque ustedes me quieran destruir, aunque quieran botar estos muros, no van a poder porque Dios está con nosotros. Por eso, si ustedes leen, ahí hay una como oración ahí en el versículo 19 del capítulo 5, el último versículo.
¿Qué dice ahí? Los 5:19. Sí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Ahí está. Que lo hizo por amor a Dios, por amor a su pueblo. Que Dios se acuerde. Que eso es lo que hizo, que trabajó por amor al pueblo, para que ese pueblo no se sintiera desanimado porque estaban tristes todos. Entonces, por eso es que tiene él esa oración. Y más adelante vamos a ver ahí por el 9. Terminando el 9 también él dice, ¿verdad? Veamos el 9. Porque todos ellos nos amedrentaron, diciendo, se debilitará las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y ahora pues, oh Dios, fortalece tú mismo. ¿Verdad que cuando usted y yo estamos cansados, ¿a quién hay que pedirle fuerza? A Dios, amén. Eso es lo que él sentía. Sí. Que sabía de que los enemigos eso querían que hiciera, que dejara tirada la obra. ¿Por qué? Por el cansancio y todo. Que descansara, el diablo fuera. Pero él decía, estoy cansado, pero voy a seguir, fortaléceme porque ya no tengo fuerza. Eso es lo que hay que hacer. Sigamos avanzando para ver si logramos llegar ahí. Estamos en el 4, ¿vale? Y enviaron a mí, dice, con el mismo asunto las 4 veces, ¿vale? Sigamos allá en el 5. Dice, entonces Sanballat envió a mí, dice, su criado para decir lo mismo por 5ª vez, pero ahora con una carta abierta en sus manos. ¿Qué es lo que quería? Que el pueblo se diera cuenta que este hombre estaba haciendo algo en contra del rey. Veamos qué dice ahí el 6. En la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú, lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Ahí está, la querían hacerle un chambre, que es lo que quería hacer el rey de ahí, de los judíos. Eso es lo que táctica del enemigo, que les estaba diciendo así, y dice que con la carta abierta se la leyeron ahí enfrente de todos los judíos, que lo que querían era rebelarse contra el rey, cuando sabemos que era el rey Artajerjes, que él mismo le había autorizado a ir a construir, por la gracia de Dios. Entonces, si Dios lo estaba respaldando, a él no le preocupaba. Y por eso que les decía, no, con gran seguridad, ¿cómo oírle a ustedes? ¿Cómo le puede hacer caso a lo que están diciendo? Pero veamos ahí el 7, para ir avanzando. ¿Y qué has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras? Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ahí está, que siempre lo estaban invitando. Venite, vamos juntos donde el rey mejor. No andes haciéndote vos solo ahí, rey. Pero lo que querían es detener la obra. Ese era el objetivo. Por eso es que ahí en el tema que tiene el 6 es que es lo que dice, ¿verdad? Maquinaciones, pensamientos, chambres del enemigo. Para que nosotros nos sentamos mal y empecemos a dudar. Empiece la duda en nosotros. Quizás lo que estamos haciendo, quizás Dios no quiere. Dios quizás ni se acuerda, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Miren, si allí unos 4 van, ¿por qué voy a ir? Entonces, la duda empieza en algo. Y eso es lo que querían ellos, por eso le mandaron una carta abierta para que todos los judíos oyeran de que él quería ser rey de ahí. Pero no, él lo que quería es hacer la obra de Dios. Y es que por eso dice ahí, ¿verdad? Entonces estamos en el 7, dice, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ahí está, ¿verdad? Vamos juntos al rey. Vamos al rey, venite, no andes diciendo vos solo que vas a ser el rey. Que sí, él ya tenía el respaldo de quien le estaba ayudando. El rey, Señor. No había otro rey que se opusiera. Amén. Si al mismo rey de ahí Artajerjes le había autorizado. Así es que ellos le querían hacer un chambre, y como él sabía que era mentira, él no se detenía. Él seguía trabajando, igual que usted y yo. No lo vamos a detener aunque digan lo que digan. Amén. ¿Por qué? Porque la obra va a seguir caminando. Sí, amén. Porque no es del hombre, Nosotros, sino de Dios. la obra de Dios sigue adelante. Si es de Dios, sigue Y adelante. levanta a otros. Exacto. Y nosotros Por nosotros puede salir otro, y Dios lo puede utilizar.
Pero la obra tiene que seguir. La obra que no se detenga. Y es que Dios escoge gente que sabe que le van a responder. Amén. Entonces, si usted y yo sabemos que tenemos ese respaldo, no nos vamos a preocupar. Amén. Sigamos luchando. Versículo 8 dice: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Ah, que dice que es un chambre. Te la has inventado. ¿Por qué? Porque el rey ya me dio permiso. Entonces ellos querían engañarle. Como es engañador el enemigo, quiere decir mentiras, quiere inventar mentiras. Aquí le está inventando una mentira para ver cómo estaba el rey. Si el rey no sabía de que él estaba reconstruyendo Jerusalén, que la obra se había detenido. ¿Por qué? Porque los querían asustar, pero que no lo asusten, porque muchos quieren asustar con el petate del muerto, porque son chambres. Entonces él sabía exactamente que era un chambre inventado por él, y usted y yo tenemos que saber cuándo es un chambre. Cuando alguien se inventa un chambre, muchas veces no mira la cara cuando está hablando de otras personas, y más si ha hablado de usted o de mí, le da pena, le da vergüenza. Entonces no es real. Les conté la historia la vez pasada, la del pastor que le habían quitado en los contratos, por el chambre que le hizo otro pastor. Entonces muchas veces así pasa. Así es que muchas veces se pierden oportunidades por esos chambres. Así que aquí Nehemías estaba confiado en Dios, que Dios le iba a respaldar, y por eso dice, eso ha salido de tu corazón, ese chambre. Terminamos ahí en el 9. Porque él es el que lo está inventando. Exacto. 9 dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahí está, ¿verdad? Fortalécenos, Señor. ¿Por qué? Porque la debilidad llega muchas veces a nuestras vidas. Y entonces queremos dejar tirada la obra. ¿Por qué? Porque el enemigo está logrando su objetivo. Por lo que muchas veces la gente dice o critica de uno. Entonces dice, no, ya no sigo, porque ya me desanimé, esto no avanza. Pero la obra sigue, la predicación sigue, alguien oye la palabra. Amén. Entonces ese es el objetivo. Y por eso es que aquí dice, ¿verdad?, que el objetivo de ellos era detener la obra. Eso es lo que dice ahí el 9, ¿verdad? Dice que se debilitarán. Amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos. O sea, se iban a cansar. Sí, es que eso es lo que él decía. Porque eran débiles. Exacto. Pero lo que no había tenían la fuerza. Exacto, la fortaleza que él está pidiendo. Lo que nosotros tenemos. Y por eso es que le está diciendo. Y no será terminada. Eso es lo que él decía. Ahora pues dice, oh Dios, quizás nosotros estemos débiles, pero fortalece tú mis manos. Que nos dé la fuerza cuando desmayamos. Fortalécenos a nosotros también. Porque muchas veces la debilidad nos hace desmayar, nos hace decaer y nos detenemos. Pero hasta ahorita la gloria es para Dios, que seguimos luchando. Y vamos a seguir. ¿Por qué? Porque sabemos que la gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? Así que por eso que si ustedes leen, allí dice de que el 10 y el 11, leamos para terminar, dice: vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Ahí está, ¿verdad? Si esta noche vendrán a matarte. ¿Qué querían? Encerrarlo en el templo. Permite, encerrémonos aquí en el templo. Pero ¿qué habían hecho? Lo habían sobornado a Tobías, creo que. Ya vamos a ver, leamos el 11. Entonces dije, un hombre como yo, dice, ha de huir. Hay una pregunta, que cómo este hombre que es de Dios va a huir. El mismo se decía Nehemías, ¿cómo voy a huir yo? Un hombre como yo, que creo en Dios y que Dios me está respaldando, ¿cómo voy a huir?
Y dice, ¿y quién dice que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Así es que él está diciendo que como él que está predicando la palabra y que está haciendo ahí esa obra de Dios, va a obedecerle a alguien que le está planeando algo para destruirlo. Porque eso es lo que dice, que querían matarlo. Entonces, ¿qué? Había sido sobornado. Veamos ahí en el 12. Y entendí, dice, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Ahí está, ¿verdad? Imagínense que uno de ellos, que estaba cuidando el templo, hacía como los profetas de antes, que hacían simbolismo de las cosas que habían pasado, que él se encerró porque le estaba diciendo, encerrate porque te vienen a matar. Y le encerremos. Ahí es que dice. Porque le dice, vine luego a casa de esa porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas que del sí, templo, porque que vienen para matarte. Si estás esta noche vendrán a matar. Y hasta eso. Vaya, pero le habían dado, y había recibido algo que lo convencieron. Imagínense desde hace cuántos miles de años vienen esos sobornos, esa corrupción, que hasta ahorita difícilmente el hombre la va a poder quitar. Imagínense la bulla que anda, ¿verdad? Que los alcaldes hasta con $11,000 y solo de sueldo, y a eso le recetan las dietas que son el sueldo o la comisión por cada reunión. ¿Cuánto no se llevan cuando eso podría ser para la obra? Así es que desde ese tiempo ellos ya le habían pagado a este vigilante. Pero nosotros sigamos adelante, que mientras estemos haciendo las cosas rectamente como Nehemías, Dios nos va a respaldar. Pero si queremos hacer las cosas como nosotros decimos o como el hombre dice, no va a funcionar. Pero la gloria es para Dios, que nosotros lo estamos haciendo para Dios, para que Él nos dé esa bendición que un día estamos esperando. Que la gloria sea para nuestro Dios. Démosle